¿Te has preguntado alguna vez por qué esas 10 reglas grabadas en piedra tienen tanto poder sobre la humanidad? ¿Por qué millones de personas han vivido, matado y muerto por mandamientos que supuestamente fueron escritos por el dedo de Dios en una montaña desierta hace más de 3000 años? La respuesta va a destruir todo lo que creías saber sobre la moral, el poder y la manipulación más sofisticada de la historia humana. En los barrios judíos de Ámsterdam del siglo XVII, un joven brillante de apenas 24 años estaba a punto de pronunciar las palabras más peligrosas que cualquier ser humano había osado susurrar. Los 10 mandamientos no vinieron de Dios. Fueron escritos por hombres, y él podía probarlo. Ese joven era Baruch Spinoza, y su revelación iba a costarle todo: su familia, su comunidad, su nombre y casi su vida. Pero también iba a liberar a la humanidad de la mentira más grande jamás contada: el excomunicado que desafió al cielo. La mañana del 27 de julio de 1656, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam se llenó de una tensión que cortaba el aire como una navaja. Los ancianos de la congregación habían tomado una decisión sin precedentes. Iban a pronunciar el cherem más severo de la historia judía. El objetivo no era un criminal común, ni siquiera un apóstata ordinario. Era uno de los suyos, un muchacho que había crecido entre ellos, que conocía el Talmud mejor que muchos rabinos, que había sido considerado una de las mentes más prometedoras de su generación. Baruch Spinoza había nacido en 1632, en el seno de una familia de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición. Su padre, Miguel de Spinoza, era un hombre respetado en la comunidad, un comerciante próspero que había logrado reconstruir su vida después de que su familia hubiera sido perseguida por generaciones en la península ibérica. ¿Pero qué había hecho su hijo para merecer semejante castigo? La respuesta estaba en las preguntas que el joven Baruch había comenzado a hacer en voz alta. Preguntas que ningún judío ortodoxo debería siquiera pensar. Preguntas sobre la autoría de la Torá. Preguntas sobre la naturaleza de Dios. Preguntas sobre la veracidad histórica de los textos sagrados. Preguntas que, una vez formuladas, no podían deshacerse. ¿Te imaginas el terror que debieron sentir esos ancianos cuando se dieron cuenta de que tenían entre ellos a alguien que no solo dudaba de las Escrituras, sino que tenía los conocimientos y la inteligencia para demostrar que sus dudas estaban justificadas? El decreto de excomunión que pronunciaron ese día fue brutal en su precisión. Por decreto de los ángeles y por mandato de los hombres santos, excluimos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Ordenamos que nadie le hable oralmente, ni le escriba, ni le haga ningún favor, ni esté bajo el mismo techo que él, ni se acerque a él a menos de 4 codos, ni lea papel alguno hecho o escrito por él. ¿Pero qué había descubierto exactamente este joven de 24 años que resultaba tan amenazante para el orden establecido? La educación de Spinoza había sido excepcional. Había estudiado hebreo, arameo, latín y español. Conocía el Talmud de memoria y había sido instruido en las técnicas más sofisticadas de interpretación textual que la tradición judía había desarrollado durante siglos. Pero precisamente este conocimiento profundo de los textos sagrados había comenzado a revelarle algo perturbador. Había inconsistencias, contradicciones, anacronismos que no podían explicarse si los textos habían sido realmente escritos por Moisés bajo dictado divino. ¿Cómo podía Moisés haber narrado su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Por qué había diferentes versiones de los mismos eventos en el Pentateuco? ¿Por qué ciertos pasajes parecían haber sido escritos desde la perspectiva de alguien que vivía siglos después de los eventos narrados?
¿Y por qué tantas de las leyes atribuidas a Moisés tenían paralelos exactos en códigos legales de civilizaciones anteriores como Babilonia y Egipto? Estas preguntas no surgían de la irreverencia juvenil, sino de una mente entrenada en el análisis textual más riguroso. Spinoza había aplicado a los textos sagrados las mismas técnicas de crítica que se usaban para estudiar cualquier documento histórico, y los resultados eran devastadores para la ortodoxia religiosa. Pero el problema no era solo intelectual, era profundamente personal y social. La comunidad judía de Ámsterdam vivía en una situación precaria. Habían encontrado refugio en una ciudad relativamente tolerante, pero seguían siendo una minoría vulnerable. La ortodoxia religiosa no era solo una cuestión de fe, era una cuestión de supervivencia comunitaria. Un judío que cuestionara públicamente las bases de la religión no solo ponía en riesgo su propia alma, sino la estabilidad y seguridad de toda la comunidad. ¿Puedes imaginar la presión que debió sentir Spinoza? Su familia había perdido todo huyendo de la persecución religiosa. Su padre había trabajado toda su vida para reconstruir una posición respetable en la sociedad. Y ahora su hijo amenazaba con destruir todo eso con sus preguntas incómodas. Los líderes comunitarios intentaron razonar con él. Le ofrecieron una pensión anual considerable si simplemente mantenía sus opiniones en privado. Era una oferta generosa. Podía seguir pensando lo que quisiera, pero debía dejar de expresar públicamente sus dudas sobre las Escrituras. Para muchos, habría sido una solución perfecta. Pero ¿qué tipo de persona era Spinoza para rechazar semejante compromiso? La respuesta la encontramos en sus propias palabras. El mayor secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud como si fuera por su salvación. Spinoza había comprendido algo que pocos de sus contemporáneos se atrevían a admitir: que la religión organizada no era simplemente un sistema de creencias, sino un mecanismo de control político. Los 10 mandamientos no eran solo reglas morales, eran herramientas de dominación, y él tenía la intención de demostrarlo, costara lo que costara. El día de su excomunión, Spinoza caminó por las calles de Ámsterdam como un hombre libre por primera vez en su vida. Había perdido a su familia, su comunidad, su sustento, pero había ganado algo más valioso: la libertad de pensar sin restricciones. Ahora podía dedicar su vida a una misión que consideraba más importante que su propia supervivencia: revelar la verdad sobre los textos que habían controlado la mente humana durante milenios. Pero ¿cuál era exactamente esa verdad que había descubierto? ¿Y cómo planeaba demostrarla al mundo? La mente que no aceptaba dogmas. Para entender la revolución intelectual que Spinoza estaba a punto de desatar, necesitamos comprender el contexto en el que vivía. Europa en el siglo XVII era un continente desgarrado por guerras religiosas. La Reforma protestante había fragmentado la cristiandad, y católicos y protestantes se mataban mutuamente en nombre de interpretaciones ligeramente diferentes del mismo Dios. La Guerra de los 30 años había devastado Alemania. La Inquisición seguía quemando herejes en España, y en Francia los hugonotes eran perseguidos implacablemente. ¿Te das cuenta de la ironía? Mientras millones de cristianos se masacraban unos a otros por diferencias teológicas menores, un judío excomunicado en Ámsterdam estaba descubriendo que las bases mismas de todas esas religiones eran falsas. Pero Spinoza no era simplemente un escéptico destructor, era un constructor de sistemas. Había estudiado no solo los textos sagrados, sino también a los grandes filósofos de la antigüedad y a los pensadores modernos como Descartes. Su mente trabajaba con la precisión de un geómetra y la pasión de un profeta.
Si iba a destruir las creencias tradicionales, tenía que reemplazarlas con algo mejor. El proceso comenzó con una observación aparentemente simple. Si Dios era realmente perfecto e infinito, como todas las religiones afirmaban, entonces no podía haber nada fuera de Dios. Todo lo que existía tenía que ser parte de Dios. Esto llevaba a una conclusión radical. Dios no era un ser personal que estaba arriba o afuera del mundo natural, sino que Dios era el mundo natural. Deus sive natura, como él lo expresó. Dios o la naturaleza. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si Dios era la naturaleza misma, entonces las leyes de la naturaleza eran las leyes de Dios. No había milagros, no había intervenciones sobrenaturales, no había revelaciones especiales. Todo funcionaba según leyes naturales inmutables que podían ser comprendidas por la razón humana. Esto significaba que los 10 mandamientos, si realmente hubieran venido de Dios, habrían tenido que surgir de algún proceso natural. Pero cuando Spinoza analizó estos mandamientos con las herramientas de la crítica histórica y textual, descubrió que tenían todas las características de documentos humanos, no divinos. Primero estaba el problema de los paralelos históricos. El Código de Hammurabi, escrito en Babilonia alrededor del año 1750 a.C., contenía leyes virtualmente idénticas a muchos de los mandamientos atribuidos a Moisés. Las leyes hititas, egipcias y cananeas mostraban influencias similares. ¿Era realmente creíble que Dios hubiera dado las mismas leyes a múltiples pueblos en diferentes épocas? ¿O era más probable que estas leyes hubieran migrado de una cultura a otra a través de contactos humanos normales? Luego estaba el problema de la evolución textual. Cuando Spinoza analizó cuidadosamente el texto hebreo del Pentateuco, encontró evidencia de múltiples capas de composición. Diferentes secciones tenían estilos literarios distintos, usaban nombres diferentes para Dios y reflejaban preocupaciones teológicas y políticas de épocas diferentes. Claramente, estos textos no habían sido escritos por una sola persona en una sola época, sino que eran el resultado de un proceso de composición, edición y recopilación que se había extendido durante siglos. Pero ¿quiénes eran los verdaderos autores? ¿Y por qué habían atribuido sus propias composiciones a Moisés y a Dios? Spinoza desarrolló una teoría que era tan elegante como demoledora. Los verdaderos autores de los 10 mandamientos habían sido escribas y sacerdotes que vivían siglos después de la época de Moisés. Estos hombres enfrentaban problemas políticos y sociales concretos. Necesitaban unificar tribus dispersas, establecer autoridad religiosa, crear un sistema legal coherente y legitimar su propio poder. ¿Qué mejor manera de lograr todos estos objetivos que atribuir sus propias leyes a Dios mismo? La genialidad del esquema era que hacía incuestionables las reglas que ellos querían imponer. Si un rey humano promulgaba una ley, la gente podía debatirla, modificarla o rechazarla. Pero si Dios había dictado esa ley personalmente desde una montaña en llamas, ¿quién se atrevería a cuestionarla? Spinoza había encontrado el mecanismo psicológico que hacía posible el control religioso. Las masas humanas, aterrorizadas por la incertidumbre de la existencia y la inevitabilidad de la muerte, ansiaban desesperadamente reglas claras que les dieran la ilusión de seguridad. Estaban dispuestas a entregar su libertad de pensamiento a cambio de la comodidad de la obediencia ciega. ¿Pero por qué precisamente estos 10 mandamientos? ¿Por qué no 9 o 12? ¿Y por qué exactamente estas reglas y no otras? La respuesta, según Spinoza, estaba en la funcionalidad política de cada mandamiento. Los primeros 4 establecían el monopolio religioso. Solo se podía adorar al Dios de los sacerdotes judíos. No se podían hacer imágenes competidoras. No se podía usar el nombre divino sin autorización sacerdotal.
y había que observar un día de descanso que creaba dependencia económica del sistema religioso. El quinto mandamiento establecía el principio de autoridad jerárquica. Honrar a los padres era el fundamento psicológico para honrar a todas las autoridades establecidas. Los siguientes 4 regulaban las relaciones sociales básicas de maneras que protegían el orden establecido. Y el 10º era la trampa perfecta. Criminalizaba los deseos internos, creando una categoría de pecado de pensamiento que hacía que todos fueran culpables y dependientes de la mediación sacerdotal. ¿Te das cuenta de la sofisticación del sistema? No era solo una colección aleatoria de reglas morales, era un mecanismo integrado de control social diseñado para crear súbditos obedientes, culpables y dependientes. Pero Spinoza sabía que no bastaba con demostrar que los mandamientos eran de origen humano. También tenía que explicar por qué este engaño había funcionado tan eficazmente durante tantos siglos. ¿Qué había en la psicología humana que hacía a las personas tan susceptibles a este tipo de manipulación? La respuesta la encontró en lo que él llamó las fluctuaciones del ánimo. Los seres humanos, observó, eran criaturas fundamentalmente inseguras. Vivían en un mundo que no comprendían completamente, rodeados de fuerzas que no podían controlar. Esta inseguridad básica los hacía susceptibles a cualquier sistema que prometiera certeza y protección, incluso si esa certeza era ilusoria y esa protección tenía un precio terrible, la renuncia a su autonomía moral e intelectual. Los mandamientos funcionaban porque ofrecían exactamente lo que las masas ansiosas necesitaban: reglas claras, autoridad incuestionable y la promesa de recompensas por obediencia. El hecho de que estas reglas fueran arbitrarias y la autoridad fraudulenta era irrelevante para mentes desesperadas por escapar de la angustia de la libertad. Pero ¿qué alternativa podía ofrecer Spinoza? Si destruía la base religiosa de la moral tradicional, ¿con qué la iba a reemplazar? ¿No correría el riesgo de crear un vacío moral que llevaría al caos social? Esta era la pregunta que mantendría a Spinoza trabajando durante el resto de su vida. No bastaba con demostrar que los 10 mandamientos eran falsos. Tenía que desarrollar una ética alternativa que fuera genuinamente humana, racional y liberadora. Una ética que no dependiera de autoridades externas, sino que surgiera de la naturaleza misma del ser humano. La disección implacable de las Escrituras. En 1670, 14 años después de su excomunión, Spinoza publicó la obra que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad entendía los textos sagrados. El Tratado Teológico Político apareció sin nombre de autor y fue inmediatamente prohibido en la mayoría de los países europeos. Pero era demasiado tarde. La bomba intelectual había explotado. ¿Qué contenía esta obra que resultaba tan peligrosa para el orden establecido? Spinoza había aplicado a la Biblia el mismo tipo de análisis crítico que se usaba para estudiar cualquier documento histórico. Esto parece obvio ahora, pero en el siglo XVII era revolucionario. Los textos sagrados se consideraban diferentes de todos los demás textos. Eran la palabra de Dios, y por lo tanto estaban más allá del escrutinio humano normal. Pero Spinoza argumentó que si Dios había utilizado lenguaje humano para comunicarse, entonces ese lenguaje tenía que seguir las reglas normales del lenguaje humano. Tenía que ser analizable históricamente, lingüísticamente y textualmente como cualquier otro documento. Los resultados de este análisis fueron devastadores para la ortodoxia religiosa. Comenzó con el problema de la autoría. La tradición judía y cristiana sostenía que Moisés había escrito el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, bajo dictado directo de Dios.
Pero cuando Spinoza examinó estos textos cuidadosamente, encontró evidencia abrumadora de que habían sido escritos por múltiples autores en épocas diferentes. ¿Cómo podía Moisés haber escrito sobre su propia muerte en Deuteronomio? ¿Cómo podía haber referido a lugares que no recibieron sus nombres hasta siglos después de su muerte? ¿Por qué había duplicaciones de la misma historia con detalles contradictorios? ¿Por qué ciertos pasajes claramente reflejaban las preocupaciones políticas y religiosas de épocas posteriores? Spinoza identificó diferentes fuentes documentales que habían sido combinadas por editores posteriores. Cada fuente tenía su propio estilo literario, su propia teología y su propia agenda política. Los 10 mandamientos mismos aparecían en 2 versiones ligeramente diferentes, en Éxodo y Deuteronomio, lo que sugería que habían pasado por un proceso de transmisión y modificación textual. Pero el problema no era solo la autoría múltiple, era la naturaleza misma del proceso de composición. Estos textos no habían surgido de revelaciones divinas, sino de necesidades políticas y sociales muy concretas. ¿Te imaginas el escándalo que esto causó? Spinoza estaba afirmando que los textos más sagrados de la civilización occidental eran esencialmente documentos de propaganda política disfrazados de revelación divina. Tomemos, por ejemplo, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Spinoza demostró que este mandamiento no reflejaba un monoteísmo primitivo, sino que había surgido durante un período en el que el pueblo judío estaba luchando contra la influencia de las religiones cananeas. Era un mandamiento de guerra religiosa, no una verdad eterna sobre la naturaleza de Dios. El análisis lingüístico revelaba capas de significado que habían sido ocultadas por siglos de interpretación dogmática. La palabra hebrea Elohim, que se traducía como Dios, era en realidad un plural que originalmente se refería a múltiples deidades. Los primeros israelitas habían sido politeístas como todos sus vecinos. El monoteísmo había sido una innovación posterior, impuesta por reformadores religiosos que tenían agendas políticas específicas. Pero ¿quiénes eran exactamente estos reformadores? ¿Y cuándo habían operado esta transformación? Spinoza identificó el período del exilio babilónico, siglo VI a.C., como el momento crucial en la historia de estos textos. Cuando los líderes judíos fueron deportados a Babilonia, se enfrentaron a una crisis existencial. ¿Por qué su Dios había permitido que fueran conquistados? ¿Significaba esto que los dioses babilónicos eran más poderosos? La respuesta que desarrollaron fue genial. Su Dios no había sido derrotado, sino que había usado a los babilónicos como instrumento para castigar a su pueblo por desobediencia. Pero para que esta explicación funcionara, tenían que demostrar que había habido una ley divina clara que el pueblo había violado. Y aquí es donde entran los 10 mandamientos. Los escribas exiliados crearon una historia en la que Dios había dado leyes específicas a sus antepasados, y la violación de estas leyes había causado el desastre nacional. Pero estas leyes no habían existido en la forma codificada que ellos ahora presentaban. Las habían compilado de diversas tradiciones legales, las habían modificado para servir sus propósitos teológicos y las habían proyectado hacia el pasado para darles autoridad ancestral. ¿Te das cuenta de la brillantez psicológica de esta estrategia? Al atribuir las leyes a Moisés y a Dios, los escribas lograban varios objetivos simultáneamente. Justificaban el sufrimiento presente, establecían su propia autoridad como intérpretes de la voluntad divina, y creaban un programa para el futuro que les garantizaba el control sobre la comunidad. Spinoza demostró que cada uno de los 10 mandamientos reflejaba las preocupaciones específicas de estos escribas exiliados.
El mandamiento del sábado, por ejemplo, no era una ley eterna sobre el descanso, sino una estrategia para mantener la identidad judía en el exilio. Al observar un día diferente de descanso que sus captores babilónicos, los judíos preservaban su distintividad cultural y su dependencia de las instituciones religiosas judías. El mandamiento contra el adulterio no era simplemente una regla moral general, sino una ley específica sobre la pureza genealógica que era crucial para una comunidad que estaba luchando por mantener sus límites étnicos en un ambiente multicultural. El mandamiento contra el robo tenía menos que ver con la justicia universal que con la protección de la propiedad de la élite sacerdotal y comercial, que había sido deportada con su riqueza intacta. Pero ¿cómo habían logrado estos escribas convencer al pueblo de que sus innovaciones eran en realidad tradiciones ancestrales? La respuesta estaba en lo que Spinoza llamó el arte piadoso de la falsificación. Los escribas no presentaron sus textos como nuevas composiciones, sino como descubrimientos de textos antiguos que habían estado perdidos. El libro de la ley que el rey Josías había encontrado milagrosamente en el templo era un ejemplo perfecto de esta técnica. Spinoza demostró que estos descubrimientos siempre ocurrían en momentos políticamente convenientes y siempre apoyaban exactamente las políticas que los líderes religiosos querían implementar. La antigüedad de los textos era una ficción cuidadosamente construida para darles autoridad incuestionable. El proceso era análogo a lo que sucedía en su propia época. ¿Cuántas veces había visto Spinoza a líderes religiosos descubrir precedentes antiguos para justificar políticas nuevas? ¿Cuántas veces había visto textos sagrados interpretados de maneras que casualmente beneficiaban a quienes controlaban la interpretación? La diferencia era que en el caso de los 10 mandamientos, la falsificación original había sido tan exitosa que se había vuelto invisible. Siglos de repetición habían transformado la propaganda en dogma, la conveniencia política en verdad eterna. Pero ¿por qué había funcionado tan bien este engaño? ¿Qué había en la psicología de las masas que las hacía tan susceptibles a este tipo de manipulación? Los verdaderos autores, escribas y políticos. La pregunta que Spinoza se planteaba era fundamental. Si los 10 mandamientos no habían sido escritos por Dios, ¿quién los había escrito realmente? ¿Y por qué habían elegido atribuirlos a una autoridad divina en lugar de asumir el crédito por su propia obra? Para responder esta pregunta, Spinoza tuvo que reconstruir la historia real de cómo se habían formado los textos bíblicos. Era como una investigación detective, pero en lugar de buscar al asesino, buscaba a los autores de la mentira más exitosa de la historia humana. Sus investigaciones lo llevaron a una conclusión perturbadora. Los verdaderos autores de los 10 mandamientos habían sido una clase especial de intelectuales antiguos que habían desarrollado la técnica de la falsificación piadosa como herramienta de control político. Estos hombres no eran charlatanes ignorantes, sino eruditos sofisticados que entendían perfectamente el poder de la autoridad religiosa. ¿Quiénes eran exactamente estos falsificadores sagrados? Spinoza identificó varias categorías de autores que habían colaborado en la creación de los mandamientos falsificados. Primero estaban los escribas profesionales, los intelectuales de la corte que sabían leer y escribir en una época en la que la alfabetización era extremadamente rara. Estos hombres tenían acceso a los archivos reales, conocían las tradiciones legales de múltiples culturas y tenían las habilidades técnicas necesarias para crear documentos convincentes. Segundo estaban los sacerdotes, que tenían motivaciones económicas claras para establecer un sistema legal que los colocara como intermediarios indispensables entre Dios y el pueblo.
Si las leyes divinas eran complejas y requerían interpretación especializada, entonces la clase sacerdotal tendría empleo garantizado para siempre. Tercero estaban los políticos, especialmente los reyes que necesitaban legitimidad religiosa para sus regímenes. Un rey que podía afirmar que gobernaba bajo autoridad divina directa era mucho más difícil de desafiar que uno que simplemente había tomado el poder por la fuerza. Pero ¿cuándo exactamente habían operado estos falsificadores? Spinoza desarrolló una cronología precisa basada en evidencia textual y arqueológica. El momento crucial había sido el período inmediatamente posterior al exilio babilónico, cuando los líderes judíos regresaron a Jerusalén bajo el patrocinio del imperio persa. Estos hombres se enfrentaban a un problema político complejo. Tenían que reunificar una población dispersa que había estado viviendo bajo diferentes sistemas legales durante décadas. Necesitaban un código legal que tuviera autoridad suficiente para imponerse sobre todas las tradiciones locales competidoras. La solución que encontraron fue genial en su simplicidad. Crearon un código legal sintético que combinaba elementos de múltiples tradiciones, lo proyectaron hacia el pasado milenio y lo atribuyeron a la máxima autoridad posible, Dios mismo. Los 10 mandamientos no eran solo leyes, eran el núcleo de un proyecto de ingeniería social de alcance milenario. Esdras, el escriba, fue probablemente la figura clave en este proceso. Los textos bíblicos lo presentan como un sacerdote y escriba versado en la ley de Moisés, pero Spinoza demostró que en realidad había sido el arquitecto principal de la falsificación. Esdras había traído de Babilonia un libro de la ley de Moisés que convenientemente contenía exactamente las regulaciones que los líderes repatriados necesitaban para establecer su autoridad. ¿Te das cuenta de la ironía? El hombre que la tradición recordaba como el gran preservador de las leyes antiguas había sido en realidad su principal inventor. El proceso de falsificación había sido extraordinariamente sofisticado. Los escribas no simplemente habían inventado textos de la nada. Habían tomado tradiciones legales genuinas que circulaban oralmente, las habían codificado por escrito, las habían modificado para servir sus propósitos, y luego habían creado narrativas elaboradas para explicar cómo estos códigos habían llegado desde la antigüedad. Los 10 mandamientos mismos mostraban evidencia clara de este proceso de síntesis. El mandamiento «no matarás» tenía paralelos en múltiples códigos legales antiguos, pero la versión bíblica había sido modificada sutilmente para incluir excepciones que beneficiaban al Estado y a la clase sacerdotal. Matar en guerra era aceptable. Matar herejes era aceptable. Matar por orden judicial era aceptable. Solo estaba prohibido el asesinato que amenazaba el orden social establecido. Pero ¿cómo habían logrado estos falsificadores convencer a la gente de que sus innovaciones eran tradiciones ancestrales? La clave estaba en lo que Spinoza llamó la manipulación de la memoria colectiva. Las comunidades humanas, especialmente las que habían pasado por traumas como el exilio y la conquista, eran extraordinariamente susceptibles a narrativas que les ofrecían una identidad gloriosa y un destino especial. Los escribas habían explotado esta vulnerabilidad psicológica para vender su ficción como historia real. Habían usado técnicas específicas que Spinoza pudo identificar analizando los textos cuidadosamente. Primero, habían creado genealogías falsas que conectaban a las figuras contemporáneas con héroes ancestrales míticos. Segundo, habían inventado profecías antiguas que casualmente se cumplían en eventos contemporáneos. Tercero, habían atribuido a figuras del pasado remoto las palabras exactas que ellos querían que la gente creyera en el presente. El caso más claro era la profecía de Moisés sobre el exilio y el retorno en Deuteronomio. Esta profecía,
era tan específica en sus detalles sobre eventos del siglo VI que claramente había sido escrita después de que esos eventos hubieran ocurrido. Pero al atribuirla a Moisés, los escribas podían afirmar que todo había sido parte del plan divino desde el principio. ¿Te imaginas la audacia de esta operación? Estos hombres no solo estaban falsificando textos, estaban falsificando la historia misma. Estaban convenciendo a toda una civilización de que su pasado había sido diferente de lo que realmente había sido. Y el aspecto más brillante del esquema era que se volvía autorrealizante. Una vez que la gente aceptaba que los mandamientos venían de Dios, comenzaban a comportarse como si realmente fueran divinos. Las leyes falsas creaban comportamientos reales. La autoridad ficticia generaba obediencia genuina. Los escribas habían entendido algo sobre la psicología humana que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender, que las creencias compartidas crean realidades sociales. No importaba si los mandamientos habían venido realmente de Dios. Lo que importaba era que la gente creyera que habían venido de Dios, porque esa creencia modificaba su comportamiento de maneras que beneficiaban a quienes controlaban la interpretación de los mandamientos. Pero ¿cuáles habían sido exactamente las motivaciones de estos falsificadores? ¿Era simple cinismo o había algo más complejo en juego? Spinoza llegó a una conclusión matizada. Los falsificadores originales probablemente habían comenzado con motivaciones genuinamente patrióticas. Querían preservar su cultura, unificar su pueblo y crear un sistema social estable. El problema era que habían elegido medios fraudulentos para lograr fines legítimos, pero una vez que el sistema de falsificación estaba en marcha, había desarrollado su propia lógica. Cada generación de líderes religiosos tenía incentivos para mantener y expandir las mentiras que habían heredado, porque su propia autoridad dependía de la credibilidad de esas mentiras. El engaño original había creado una clase de personas cuyo sustento dependía de perpetuar el engaño. Y así, lo que había comenzado como una estratagema política temporal se había convertido en una institución permanente. Los 10 mandamientos no eran solo reglas, eran el fundamento de todo un sistema de poder que se había extendido mucho más allá de sus creadores originales. Pero ¿qué implicaciones tenía este descubrimiento para la humanidad del siglo XVII? Si los mandamientos eran falsos, ¿significaba eso que toda moralidad era arbitraria? ¿Que no había diferencia real entre el bien y el mal? Esta era la pregunta que atormentaba a Spinoza mientras trabajaba en su respuesta más ambiciosa. Una ética completamente nueva que no dependiera de autoridades externas falsas, sino que surgiera de la naturaleza misma del ser humano. ¿Estás comenzando a ver el alcance de la revelación de Spinoza? No se trataba simplemente de una disputa académica sobre textos antiguos. Era una revolución que ponía en cuestión los fundamentos mismos de la civilización occidental. Si los 10 mandamientos eran falsos, entonces todo el edificio de autoridad moral y política que se había construido sobre ellos también era falso. Pero Spinoza sabía que destruir era fácil, construir era lo difícil. No bastaba con demostrar que los mandamientos tradicionales eran fraudulentos. Tenía que ofrecer algo mejor en su lugar, y eso requería responder a la pregunta más fundamental de todas. Si los seres humanos no pueden depender de autoridades externas para definir el bien y el mal, ¿cómo pueden vivir vidas genuinamente morales? La respuesta que Spinoza desarrolló iba a ser tan revolucionaria como su crítica destructiva, pero también iba a costarle todo lo que le quedaba: su salud, su seguridad y, finalmente, su vida. ¿Valía la pena el precio de la verdad? Spinoza creía que sí, y estaba a punto de demostrárselo al mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu mente acepta tan fácilmente ciertas ideas sin cuestionarlas?
¿Por qué millones de personas pueden creer simultáneamente en algo que cuando lo examinas de cerca no tiene ningún fundamento real? Spinoza descubrió que este fenómeno no era accidental. Había sido diseñado deliberadamente por mentes brillantes que entendían la psicología humana mejor que las propias víctimas de su manipulación. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video. Este tipo de contenido que revela verdades ocultas necesita llegar a más personas, y tu apoyo hace que el algoritmo lo muestre a otros que también necesitan despertar de estas mentiras milenarias. La psicología del engaño divino que Spinoza desenmascaró era infinitamente más sofisticada que cualquier manipulación política moderna. Los creadores de los falsos mandamientos habían comprendido algo que los psicólogos contemporáneos apenas están comenzando a estudiar: que el miedo es la emoción más poderosa para controlar el comportamiento humano, especialmente cuando ese miedo se dirige hacia amenazas que no pueden ser verificadas empíricamente. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona? Cuando alguien te amenaza con consecuencias inmediatas y verificables, puedes evaluar la credibilidad de la amenaza. Pero cuando alguien te amenaza con el castigo eterno después de la muerte, no tienes manera de verificar si la amenaza es real. Esta imposibilidad de verificación es precisamente lo que hace que la amenaza sea tan efectiva para controlar comportamiento. Los escribas que fabricaron los 10 mandamientos habían entendido que el terror primordial del ser humano no era hacia peligros específicos, sino hacia lo desconocido en general: la muerte, el sufrimiento, la incertidumbre, la responsabilidad personal. Estas eran las ansiedades básicas que atormentaban a la mente humana. Y habían desarrollado un sistema que prometía aliviar todas estas ansiedades a cambio de una sola cosa: obediencia ciega. ¿Puedes ver la brillantez diabólica de esta estrategia? En lugar de ofrecer evidencia para sus afirmaciones, ofrecían alivio para el dolor existencial. En lugar de apelar a la razón, apelaban a la necesidad emocional más desesperada de la humanidad: la necesidad de escapar de la angustia de la libertad. Spinoza había observado esto de primera mano durante su juventud en la comunidad judía de Ámsterdam. Había visto cómo personas inteligentes y educadas se aferraban a creencias que no podían justificar racionalmente, simplemente porque la alternativa les parecía demasiado aterradora. La libertad de pensamiento significaba la responsabilidad de pensar. La autonomía moral significaba la responsabilidad de elegir. Y para muchos, esta responsabilidad era una carga insoportable. Los mandamientos ofrecían una solución perfecta: reglas claras que eliminaban la necesidad de deliberación moral personal. No tenías que preguntarte si algo estaba bien o mal, solo tenías que consultar la lista. No tenías que desarrollar tu propio sentido de la ética, ya estaba desarrollado para ti por la máxima autoridad posible. Pero ¿qué pasaba cuando estas reglas entraban en conflicto con la experiencia real de la vida? ¿Qué pasaba cuando la obediencia a los mandamientos producía resultados que parecían inmoral o destructivos? Aquí es donde los creadores del sistema habían mostrado su genio más perverso. Habían incluido mecanismos de autojustificación que hacían imposible cuestionar el sistema desde dentro. Si obedecías los mandamientos y tu vida iba bien, eso probaba que los mandamientos funcionaban. Si obedecías los mandamientos y tu vida iba mal, eso significaba que no los estabas obedeciendo correctamente, o que Dios te estaba probando, o que tus sufrimientos eran castigo por pecados ocultos. El sistema era completamente inmune a la evidencia contraria, porque había sido diseñado para explicar cualquier resultado posible de manera que confirmara la validez del sistema. Era una trampa lógica perfecta. Spinoza se dio cuenta de que esto no era accidental. Los escribas que habían fabricado los mandamientos
Conocían la naturaleza humana lo suficiente como para anticipar exactamente estos tipos de objeciones y habían construido respuestas preventivas en el sistema mismo. ¿De dónde, desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es donde te encuentras ahora mismo? Me encantaría saber cómo esta revelación está llegando a diferentes partes del mundo. Si esta información te está impactando tanto como creo que debería, te pido que compartas este video con al menos una persona que conozcas. La verdad sobre los 10 mandamientos necesita extenderse y tú puedes ser parte de esa revolución del conocimiento. La manipulación psicológica más sofisticada era cómo los mandamientos habían sido diseñados para crear dependientes permanentes del sistema religioso. Tomemos el 10º mandamiento como ejemplo. No codiciarás. Esta regla no prohibía acciones específicas, prohibía sentimientos internos, criminalizaba deseos que eran completamente naturales y en muchos casos necesarios para la supervivencia y el progreso. ¿Te das cuenta de la trampa? Todo ser humano normal experimenta deseo por cosas que no posee. Es una parte fundamental de la motivación humana. Sin deseo no habría progreso, no habría mejoramiento, no habría aspiraciones. Pero el 10º mandamiento declaraba este impulso básico como pecaminoso. El resultado era que todo ser humano que intentara obedecer este mandamiento descubriría inmediatamente que era imposible. No puedes simplemente decidir no desear algo. El deseo surge involuntariamente de la mente. Al criminalizar pensamientos involuntarios, el sistema garantizaba que todos serían culpables todo el tiempo. Y aquí entraba la segunda parte de la trampa. Una vez que eras culpable, necesitabas redención. Y la redención solo estaba disponible a través de los intermediarios oficiales del sistema. Los sacerdotes tenían el monopolio de la absolución, y ese monopolio les daba poder económico y político ilimitado sobre las masas culpables. Spinoza había visto este mecanismo operando en su propia comunidad. Los rabinos no solo interpretaban la ley, la complicaban deliberadamente para hacer que fuera imposible de seguir sin consulta profesional constante. Las reglas sobre qué se podía comer, cuándo se podía trabajar, cómo se debían realizar los rituales. Todo estaba diseñado para requerir supervisión clerical continua. ¿No te resulta familiar esto? ¿Cuántos sistemas de autoridad contemporáneos funcionan exactamente de la misma manera? Crean reglas complejas que requieren interpretación especializada. Luego se erigen como los únicos intérpretes autorizados. Pero había un aspecto aún más siniestro en la manipulación psicológica de los mandamientos. No solo creaban dependencia, creaban identificación emocional con los opresores. Las víctimas del sistema llegaban a defender apasionadamente exactamente las ideas que los mantenían esclavizados. Spinoza había observado esto con horror durante su juventud. Había visto a personas inteligentes y perceptivas defender violentamente creencias que claramente les causaban sufrimiento. Cuando él presentaba evidencia de que ciertos textos sagrados eran falsificaciones posteriores, la reacción no era gratitud por la liberación, sino furia por el ataque a sus ilusiones reconfortantes. ¿Por qué reaccionaba así la gente? ¿Por qué preferían mantener creencias que los hacían miserables en lugar de aceptar verdades que los liberarían? La respuesta estaba en lo que Spinoza llamó la servidumbre voluntaria. Los seres humanos, había descubierto, tenían una tendencia extraña a identificarse con las fuentes de su opresión, cuando habían invertido toda su identidad personal en un sistema de creencias. Cuestionar ese sistema se sentía como un ataque a su personalidad misma. Los creadores de los mandamientos habían explotado esta tendencia deliberadamente. No se contentaban con controlar comportamientos externos, querían controlar la identidad interna de sus víctimas. Los mandamientos no eran solo reglas que seguir, eran definiciones de lo que significaba ser una buena persona.
Una vez que alguien había construido su autoestima alrededor de la obediencia a estos mandamientos, cualquier ataque a los mandamientos se convertía en un ataque personal. Defender los mandamientos se volvía indistinguible de defenderse a sí mismo. Y así, las víctimas se convertían en los guardianes más fanáticos de su propia prisión. Esta identificación emocional con el sistema opresor creaba un mecanismo de autorrefuerzo que hacía que el sistema fuera prácticamente indestructible. No solo tenías que combatir a los líderes que se beneficiaban del sistema, tenías que combatir a las masas que habían sido programadas para verlo como esencial para su propia supervivencia psicológica. Spinoza había experimentado esto directamente cuando intentó compartir sus descubrimientos con otros miembros de su comunidad. La evidencia que presentaba era sólida, los argumentos eran lógicos, las conclusiones eran inevitables, pero la reacción emocional era tan violenta que hacía imposible cualquier discusión racional. ¿Te ha pasado algo similar cuando has intentado compartir información que desafía creencias establecidas? ¿Has notado cómo la gente reacciona, como si estuvieras atacándolos personalmente, incluso cuando solo estás presentando hechos? Este fenómeno no se limitaba a la religión. Spinoza se dio cuenta de que el mismo mecanismo psicológico operaba en múltiples áreas de la vida social. Cualquier sistema de autoridad podía usar las mismas técnicas para crear dependientes emocionales que defenderían apasionadamente el sistema que los explotaba. La política, la educación, la economía, la cultura, todos estos ámbitos mostraban patrones similares. Las autoridades creaban reglas complejas que requerían interpretación especializada. Luego, se establecían como los únicos intérpretes autorizados. Las víctimas del sistema llegaban a identificar su bienestar personal con la supervivencia del sistema que los oprimía. ¿Te estás dando cuenta de por qué el descubrimiento de Spinoza era tan peligroso para todos los poderes establecidos de su época? No solo amenazaba a las autoridades religiosas, amenazaba a cualquier forma de autoridad que dependiera de la manipulación psicológica en lugar de la legitimidad genuina. Los mandamientos eran el prototipo, el modelo original de este tipo de control mental. Una vez que Spinoza había revelado cómo funcionaba el mecanismo en el caso religioso, se volvía posible reconocerlo en otros contextos. La técnica de falsificar autoridad trascendente podía aplicarse a cualquier ideología, cualquier institución, cualquier sistema de poder. Y ahí estaba el verdadero peligro de las ideas de Spinoza. No solo liberaban a la gente de una religión específica, los liberaban de la susceptibilidad a cualquier forma de autoridad basada en la manipulación psicológica. Una persona que había aprendido a cuestionar los fundamentos de los 10 mandamientos había desarrollado las herramientas mentales necesarias para cuestionar cualquier afirmación de autoridad trascendente. ¿Puedes imaginar lo que significaría para la sociedad si todos desarrollaran esta capacidad crítica? ¿Qué pasaría con las instituciones que dependen de que la gente acepte afirmaciones sin evidencia? ¿Qué pasaría con los líderes que basan su poder en el carisma personal en lugar de en resultados verificables? Spinoza había entreabierto una puerta hacia un mundo completamente diferente. Un mundo donde la autoridad tendría que justificarse constantemente ante mentes críticas, donde las instituciones tendrían que demostrar su valor en lugar de simplemente afirmarlo, donde los individuos serían genuinamente libres para evaluar todas las afirmaciones según sus propios criterios racionales. Pero también se daba cuenta de que la mayoría de la gente no quería esta libertad. Era demasiado trabajosa, demasiado incierta, demasiado responsable. La libertad real requería esfuerzo intelectual constante y la mayoría prefería la comodidad de la obediencia automática. ¿Era posible crear una sociedad de individuos genuinamente libres y racionales?
¿O estaba la humanidad condenada a alternar eternamente entre diferentes formas de servidumbre voluntaria? Esta pregunta se volvería central en el trabajo posterior de Spinoza, pero primero tenía que completar su análisis de cómo los mandamientos falsos habían moldeado la historia de la civilización occidental. Las consecuencias del engaño original se extendían mucho más allá de las comunidades judías del mundo antiguo. Habían creado patrones de pensamiento y comportamiento que ahora dominaban la mentalidad de cientos de millones de personas. El cristianismo había tomado los mandamientos judíos y los había universalizado, extendiéndolos a todo el mundo mediterráneo y eventualmente a toda Europa. El Islam había hecho lo mismo en el Medio Oriente, África del Norte y Asia Central. Entre estas dos religiones, los mandamientos falsos habían llegado a controlar directa o indirectamente a la mayoría de la población humana. ¿Qué habría pasado si estas religiones nunca hubieran existido? ¿Cómo habría evolucionado la civilización humana sin la influencia distorsionadora de los mandamientos falsificados? Spinoza comenzó a desarrollar una historia alternativa en su mente. Una historia de lo que podría haber sido si la humanidad hubiera desarrollado sistemas éticos basados en la razón y la evidencia, en lugar de en la autoridad y la superstición. Pero para hacer esto, primero tenía que trazar exactamente cómo los mandamientos falsos habían distorsionado el desarrollo histórico real. Tenía que mostrar cómo ideas que habían comenzado como estratagemas políticas locales habían terminado moldeando el destino de continentes enteros. Era una tarea gigantesca, pero Spinoza se sentía obligado a completarla. No porque esperara cambiar el mundo, había aprendido que la mayoría de la gente prefería sus ilusiones cómodas a verdades inconvenientes, sino porque creía que unas pocas mentes libres podían hacer la diferencia. Si podía liberar incluso a unos pocos individuos de la prisión mental de los mandamientos falsos, habría valido la pena todo su sufrimiento. ¿Te encuentras tú entre esas mentes libres? ¿Estás dispuesto a seguir este camino hasta donde te lleve, sin importar lo que descubras sobre ideas que habías dado por sentadas toda tu vida? Porque lo que viene ahora va a ser aún más perturbador. Spinoza no se conformó con demostrar que los mandamientos eran falsos. Quiso mostrar exactamente cómo esos mandamientos falsos habían creado siglos de guerra, opresión y sufrimiento humano innecesario. Quiso trazar la línea directa que conectaba las mentiras de los escribas antiguos con las tragedias de su propia época. Y lo que descubrió era que la historia de la civilización occidental era, en gran medida, la historia de las consecuencias de esas mentiras originales. La demolición que Spinoza emprendió contra cada uno de los 10 mandamientos no era simplemente un ejercicio académico. Era una autopsia forense de cómo el engaño más exitoso de la historia había parasitado la mente humana durante milenios. Cada mandamiento, cuando se examinaba de cerca, revelaba no principios morales universales, sino estratagemas políticas específicamente diseñadas para beneficiar a una clase dominante a expensas de las masas. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no era una revelación sobre la naturaleza monoteica de la realidad. Era un decreto de monopolio religioso. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si realmente hubiera solo un Dios verdadero, no habría necesidad de prohibir la adoración de otros dioses, porque otros dioses simplemente no existirían. La prohibición revelaba la verdad, que había muchos sistemas religiosos competidores, y los promotores de este mandamiento particular querían eliminar la competencia. Era el equivalente religioso de una empresa que logra que se apruebe una ley, prohibiendo a los consumidores comprar productos de sus competidores. Spinoza había observado cómo funcionaba este mecanismo en su propia época.
Las diferentes denominaciones cristianas no se contentaban simplemente con afirmar que tenían la verdad. Insistían en que era pecaminoso investigar las afirmaciones de las denominaciones rivales. La Iglesia Católica no solo decía ser verdadera, declaraba que era herético leer los textos protestantes. Los protestantes hacían lo mismo en la dirección opuesta. ¿Por qué tanto miedo a la competencia abierta de ideas? Si tu sistema religioso realmente fuera superior, no deberías estar ansioso por compararlo con las alternativas. El hecho de que los líderes religiosos trabajaran tan duro para prevenir comparaciones directas sugería que sabían que sus sistemas no resistirían un escrutinio imparcial. El segundo mandamiento, no te harás imágenes, llevaba la lógica del monopolio un paso más allá. No solo prohibía adorar a dioses competidores, prohibía cualquier representación visual de lo divino. ¿Por qué? Porque las imágenes hacían que lo abstracto fuera concreto, y una vez que algo se volvía concreto, se volvía discutible. Si Dios tenía una forma específica que podía representarse en una imagen, entonces la gente podía debatir si esa imagen era precisa. Podían comparar diferentes representaciones, podían desarrollar sus propias interpretaciones visuales. Al prohibir las imágenes completamente, los creadores del mandamiento se aseguraban de que la única imagen de Dios disponible fuera la que ellos creaban con palabras. Era una estrategia de control de información brillantemente diseñada. Los líderes religiosos mantenían el monopolio absoluto sobre cómo se podía conceptualizar lo divino. Sin imágenes alternativas disponibles, la gente tenía que depender completamente de las descripciones verbales proporcionadas por la clase sacerdotal autorizada. ¿Te suena familiar esta táctica? ¿Cuántas instituciones contemporáneas prohíben representaciones no autorizadas de sus líderes o símbolos? ¿Cuántos sistemas políticos controlan cuidadosamente las imágenes que se permite ver al público? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, completaba el sistema de control informacional. No solo controlaba las imágenes de Dios, controlaba las palabras sobre Dios. Cualquier uso no autorizado del nombre divino se declaraba pecaminoso. Pero, ¿qué significa realmente en vano? En el contexto original, significaba cualquier uso que no hubiera sido aprobado por las autoridades religiosas establecidas. Si un profeta rival afirmaba hablar en nombre de Dios, eso era tomar el nombre en vano. Si alguien juraba por Dios sin la mediación sacerdotal apropiada, eso era tomar el nombre en vano. Si alguien interpretaba las Escrituras de manera que contradijera las interpretaciones oficiales, eso era tomar el nombre en vano. Era la criminalización de la competencia teológica. Solo los intérpretes autorizados podían hablar legítimamente sobre Dios, y cualquier otra persona que intentara hacerlo estaba cometiendo un crimen religioso. El cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, era quizás el más ingeniosamente diseñado de todos. En la superficie parecía una regla benévola sobre el descanso semanal. Pero cuando Spinoza analizó sus implicaciones económicas, descubrió que era en realidad un mecanismo de control social extraordinariamente sofisticado. ¿Quién se beneficiaba realmente de la observancia del sábado? No los trabajadores, que perdían 1/7 de sus ingresos potenciales, no los comerciantes, que perdían 1/7 de sus oportunidades de negocio. Los únicos que se beneficiaban consistentemente eran los que controlaban las instituciones religiosas que se volvían central para la vida comunitaria durante el día libre. El sábado creaba dependencia económica forzada del sistema religioso. En una sociedad donde la mayoría de la gente trabajaba 6 días a la semana para sobrevivir, el séptimo día se volvía el único momento disponible para la vida social, el entretenimiento, la educación y el intercambio de información.
Al declarar este día sagrado y requerir que fuera pasado en actividades religiosas, los creadores del mandamiento habían efectivamente monopolizado el tiempo libre de toda la población. ¿Te das cuenta de la brillantez de esta estrategia? En lugar de competir por la atención de la gente durante su tiempo libre, habían hecho ilegal usar ese tiempo libre para cualquier cosa, excepto actividades religiosas controladas por ellos. Y había un beneficio adicional. La observancia del sábado creaba una marca de identidad que separaba a los creyentes de los no creyentes. En una sociedad donde todo el mundo descansaba en el mismo día, cualquiera que trabajara en sábado se identificaba inmediatamente como extranjero al sistema. Esto facilitaba enormemente la identificación y persecución de disidentes. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, parecía en la superficie una regla simple sobre respeto familiar. Pero Spinoza demostró que era en realidad el fundamento psicológico de todo el sistema autoritario. La obediencia a los padres era el entrenamiento básico para la obediencia a todas las autoridades posteriores. ¿Por qué los niños debían obedecer a sus padres independientemente de si los padres tenían razón o estaban equivocados? ¿Por qué el respeto tenía que ser incondicional en lugar de estar basado en el comportamiento real de los padres? Porque el objetivo real no era crear familias funcionales. Era crear ciudadanos obedientes que automáticamente respetaran cualquier figura de autoridad. Una persona que había sido entrenada desde la infancia para obedecer sin cuestionar, estaría psicológicamente preparada para obedecer sin cuestionar a reyes, sacerdotes y cualquier otra figura que se presentara como autoridad parental sustituta. El mandamiento creaba un patrón mental que se extendía mucho más allá de la familia inmediata. Los siguientes 4 mandamientos: no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, parecían reglas morales universales, pero cuando Spinoza los examinó en contexto, descubrió que cada uno estaba cuidadosamente calibrado para proteger los intereses de las clases dominantes, mientras aparentaba proteger a todo el mundo por igual. No matarás no prohibía realmente todo asesinato. Solo prohibía asesinatos no autorizados. Matar en guerra era aceptable. Matar por orden judicial era aceptable. Matar herejes era aceptable. La regla no protegía la vida humana en general. Protegía específicamente las vidas de aquellos que tenían el poder de autorizar asesinatos legales. No cometerás adulterio no era realmente sobre moralidad sexual, era sobre control de la propiedad y la herencia. En las sociedades patriarcales donde los hombres controlaban la riqueza, era crucial asegurar que esa riqueza pasara a descendientes legítimos. El adulterio femenino amenazaba este sistema porque introducía incertidumbre sobre paternidad. Pero nota que el adulterio masculino era típicamente castigado mucho menos severamente, porque no amenazaba las líneas de herencia patriarcal. No robarás parecía proteger la propiedad privada en general, pero ¿de qué tipo de robo se estaba hablando realmente? El mandamiento no prohibía la explotación económica, la usura excesiva o los impuestos confiscatorios. Solo prohibía el tipo de redistribución de riqueza que iba desde arriba hacia abajo. El robo que iba desde abajo hacia arriba, en forma de tributos, diezmos y tasas, no solo era permisible, sino obligatorio. No darás falso testimonio. Controlaba la información y la narrativa social. Pero ¿quién determinaba qué constituía testimonio falso? Las mismas autoridades que se beneficiaban de controlar qué información se consideraba verdadera o falsa. El mandamiento no protegía la verdad objetiva, protegía la versión oficial de la verdad promulgada por las autoridades establecidas. Y finalmente, llegamos al 10º mandamiento, no codiciarás, que Spinoza consideraba la pieza maestra del sistema completo. Era la trampa psicológica definitiva.
la criminalización del deseo mismo. ¿Qué significa codiciar? Significa desear algo que pertenece a otra persona. Pero el deseo es una emoción humana básica que surge involuntariamente de la mente. No puedes simplemente decidir no desear algo atractivo. El mandamiento declaraba pecaminoso un proceso mental que era completamente natural e inevitable. Esto garantizaba que todo ser humano fuera culpable todo el tiempo. No importaba qué tan cuidadosamente intentaras obedecer los otros 9 mandamientos. El 10º te atrapaba en el nivel de pensamiento puro. Y una vez que eras culpable, necesitabas los servicios de la clase sacerdotal para obtener perdón y redención. Era el equivalente religioso de crear un sistema legal donde respirar fuera ilegal. Todo el mundo sería automáticamente un criminal, y todo el mundo necesitaría los servicios de abogados especializados para navegar su culpabilidad perpetua. ¿Te estás dando cuenta del patrón? Cada mandamiento había sido diseñado no para crear una sociedad más moral, sino para crear una población más controlable. El sistema completo funcionaba para beneficiar a una pequeña clase de intermediarios religiosos y políticos a expensas de todo el mundo demás. Y lo más perverso de todo era que las víctimas del sistema habían sido programadas para defender apasionadamente exactamente las ideas que los mantenían esclavizados. Generación tras generación de personas habían vivido vidas limitadas, ansiosas y dependientes, todo mientras creían que estaban siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos siglos de potencial humano se habían desperdiciado debido a estas mentiras elaboradamente construidas? ¿Cuántos individuos brillantes habían pasado sus vidas sirviendo a un sistema que los explotaba en lugar de desarrollar sus propios talentos únicos? Estas eran las preguntas que atormentaban a Spinoza mientras trabajaba en su respuesta constructiva al problema que había identificado. No bastaba con demostrar que el sistema tradicional era fraudulento. Tenía que desarrollar una alternativa que fuera genuinamente liberadora y al mismo tiempo prácticamente viable. Pero ¿era posible crear una ética que funcionara sin depender de autoridades externas falsificadas? ¿Podían los seres humanos realmente vivir vidas morales basadas únicamente en la razón y el conocimiento de su propia naturaleza? Spinoza creía que sí, pero sabía que sería la empresa más difícil de su vida. Requeriría no solo demoler las ilusiones del pasado, sino construir una filosofía completamente nueva que pudiera guiar a la humanidad hacia un futuro más libre y racional. La respuesta que desarrolló iba a revolucionar no solo la ética, sino toda la comprensión occidental de lo que significa ser humano. En este momento histórico en el que vivimos, rodeados de información instantánea, pero carentes de sabiduría verdadera, surge una pregunta que debería inquietarnos profundamente. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos sobre moralidad y ética hubiera sido una mentira elaboradamente construida? ¿Qué pasaría si un hombre del siglo XVII hubiera desarrollado la alternativa más revolucionaria a los sistemas de control que han dominado la humanidad durante milenios? Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor, dale like a este video. Este contenido que expone verdades ocultas necesita alcanzar a más personas, y tu apoyo hace que el algoritmo lo muestre a otros que también merecen conocer esta revelación transformadora. Después de haber demolido sistemáticamente los fundamentos falsos de los 10 mandamientos, Spinoza se enfrentó al desafío más grande de su vida intelectual: construir algo mejor. No bastaba con destruir las ilusiones. Tenía que ofrecer una alternativa que fuera genuinamente liberadora, racionalmente sólida y prácticamente viable para seres humanos reales viviendo en el mundo real. La respuesta que desarrolló era tan radical que incluso hoy, más de 3 siglos después, la mayoría de la humanidad no está preparada para aceptarla.
Pero quienes han tenido el valor de seguir su razonamiento hasta sus conclusiones lógicas, han descubierto algo extraordinario, que es posible vivir una vida plenamente ética sin depender de ninguna autoridad externa, divina o humana. Pero ¿cómo es posible esto? ¿De dónde pueden venir las reglas morales si no vienen de Dios, ni del Estado, ni de la tradición, ni de ninguna autoridad establecida? La respuesta de Spinoza era tan simple como revolucionaria. Las reglas morales genuinas surgen de la naturaleza misma del ser humano. No necesitas que nadie te diga lo que es bueno para ti. Puedes descubrirlo por ti mismo estudiando científicamente tu propia naturaleza y las leyes que gobiernan tu funcionamiento como ser natural. Esta idea suena obvia ahora, pero en el siglo XVII era absolutamente escandalosa. Significaba que cada individuo era potencialmente su propia autoridad moral. Significaba que la razón humana era suficiente para guiar la conducta ética. Significaba que no había necesidad de intermediarios religiosos, textos sagrados o revelaciones sobrenaturales. Para desarrollar esta ética alternativa, Spinoza comenzó con una observación fundamental. Los seres humanos, como todo lo demás en la naturaleza, están gobernados por leyes naturales. Estas leyes no son arbitrarias, son expresiones de la estructura misma de la realidad. Y si puedes entender estas leyes, puedes vivir en armonía con ellas en lugar de luchar constantemente contra ellas. Pero ¿cuáles son exactamente estas leyes naturales que gobiernan el comportamiento humano? Spinoza identificó lo que él llamó el conatus, el esfuerzo fundamental de cada ser por perseverar en su existencia y aumentar su poder de actuar. Todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, toda nuestra actividad mental y física puede entenderse como expresiones de este impulso básico hacia la vida, el crecimiento y la realización. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si el impulso fundamental de la naturaleza humana es hacia el aumento de poder y vitalidad, entonces cualquier sistema ético que funcione contra este impulso está funcionando contra la naturaleza humana misma. Los 10 mandamientos, con su énfasis en la negación, la limitación y la culpa, estaban literalmente diseñados para debilitar la vitalidad humana. Pero el conatus de Spinoza no era un egoísmo primitivo, era algo mucho más sofisticado, el reconocimiento de que los seres humanos son fundamentalmente sociales y que nuestro poder individual se maximiza cuando cooperamos inteligentemente con otros seres humanos. La ética spinoziana no se basaba en mandamientos externos, sino en la comprensión racional de qué tipos de comportamiento realmente aumentan nuestro bienestar a largo plazo. Y resulta que la mayoría de los comportamientos que tradicionalmente se consideran morales, la honestidad, la cooperación, la justicia, la compasión, son precisamente los comportamientos que maximizan nuestro poder de actuar en contextos sociales. ¿Por qué es mejor ser honesto que mentiroso? No porque Dios lo haya ordenado en una tabla de piedra, sino porque la honestidad construye confianza, y la confianza facilita la cooperación, y la cooperación multiplica las capacidades de todos los involucrados. La honestidad es buena porque funciona mejor que la mentira, para crear las condiciones sociales que nos permiten prosperar. ¿Por qué es mejor ser justo que injusto? No porque esté escrito en un libro sagrado, sino porque la justicia crea estabilidad social, y la estabilidad social proporciona el marco dentro del cual los individuos pueden desarrollar sus potencialidades sin temor a la violencia arbitraria. ¿Te das cuenta de cómo funciona esta lógica? En lugar de imponer reglas morales desde afuera, Spinoza las derivaba desde adentro, desde la comprensión científica de qué es lo que realmente beneficia a los seres humanos como criaturas naturales viviendo en comunidades.
Esta aproximación eliminaba completamente la necesidad de autoridades morales externas. No necesitabas sacerdotes para interpretar la voluntad divina. Podías usar tu propia razón para entender las leyes naturales. No necesitabas textos sagrados para guiar tu comportamiento. Podías estudiar directamente las consecuencias de diferentes tipos de acción. Pero había un aspecto aún más revolucionario en la ética de Spinoza: su comprensión de las emociones humanas. Los sistemas morales tradicionales trataban las emociones como enemigos que debían ser suprimidos. Los mandamientos prohibían sentir envidia, deseo, ira. La tradición religiosa predicaba que las pasiones humanas eran pecaminosas y que la virtud consistía en negarlas. Spinoza demostró que esto era exactamente al revés. Las emociones no eran enemigos de la moralidad, eran la base de la moralidad. Los sentimientos de alegría, amor, esperanza y entusiasmo eran señales de que estabas viviendo en armonía con tu naturaleza. Los sentimientos de tristeza, odio, miedo y depresión eran señales de que algo en tu vida necesitaba cambiar. ¿Puedes imaginar lo liberador que era este descubrimiento? En lugar de sentirte culpable por tus emociones naturales, podías usarlas como brújula para navegar hacia una vida más plena y satisfactoria. Pero esto no significaba que todas las emociones fueran igualmente valiosas. Spinoza distinguía entre lo que él llamaba afectos activos y afectos pasivos. Los afectos activos surgían de tu propia comprensión y elección. Los afectos pasivos eran reacciones automáticas a circunstancias externas. La diferencia era crucial. Cuando amabas a alguien porque habías elegido conscientemente valorar sus cualidades únicas, eso era un afecto activo que aumentaba tu poder de actuar. Cuando odiabas a alguien porque habías sido programado por tu cultura para temer a personas diferentes, eso era un afecto pasivo que disminuía tu poder de actuar. La meta de la ética spinoziana no era eliminar las emociones, sino transformar gradualmente los afectos pasivos en afectos activos. En lugar de reaccionar automáticamente según condicionamientos heredados, podías aprender a responder conscientemente según tu comprensión racional de las situaciones. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Me fascina saber cómo estas ideas están alcanzando diferentes partes del mundo en diferentes momentos del día. Si esta revelación te está impactando tanto como creo que debería, te pido que compartas este video con al menos una persona que conoces. La alternativa ética que Spinoza desarrolló necesita extenderse, porque podría cambiar la manera en que nuestra especie entiende la moralidad para siempre. El sistema ético que Spinoza había construido era completamente autónomo. No dependía de revelaciones, tradiciones, autoridades o instituciones externas. Cada individuo podía desarrollar su comprensión moral directamente a través del estudio racional de su propia naturaleza y circunstancias. Pero esto planteaba una pregunta obvia. Si cada persona desarrollaba su propia ética individual, ¿no llevaría esto al caos social? ¿No necesitaban las comunidades humanas reglas compartidas para funcionar? La respuesta de Spinoza era matizada y brillante. Sí, las comunidades necesitaban normas compartidas, pero estas normas no tenían que venir de autoridades trascendentes falsificadas. Podían emerger orgánicamente del proceso de individuos racionales, negociando mutuamente para crear condiciones sociales que beneficiaran a todos. En lugar de tener reglas impuestas desde arriba por reyes o sacerdotes que afirmaban representar la voluntad divina, las comunidades podían desarrollar acuerdos consensuales basados en la comprensión común de qué tipos de comportamiento realmente promovían el bienestar colectivo. ¿Te das cuenta de lo democrático que era este concepto? Spinoza estaba proponiendo que las reglas sociales debían surgir de la deliberación racional de ciudadanos iguales.
no de la imposición autoritaria de élites que afirmaban acceso especial a la verdad moral. Pero había un problema práctico. La mayoría de la gente no estaba preparada para este nivel de autonomía moral. Habían sido condicionados durante generaciones para depender de autoridades externas. La idea de tomar responsabilidad completa por sus propias decisiones éticas los aterrorizaba. Spinoza se daba cuenta de que su sistema ético no podía implementarse masivamente de la noche a la mañana. Requería un proceso gradual de educación y desarrollo personal que podía tomar generaciones. Mientras tanto, las sociedades necesitaban sistemas de transición que gradualmente prepararan a la gente para mayores niveles de libertad y responsabilidad. Esta comprensión lo llevó a desarrollar ideas políticas que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Propuso formas de gobierno que maximizarían la libertad individual mientras mantenían la estabilidad social. Sistemas educativos que desarrollarían la capacidad de pensamiento crítico en lugar de la obediencia ciega, y estructuras económicas que recompensarían la cooperación inteligente en lugar de la explotación predatoria. Pero sabía que estas ideas enfrentarían resistencia masiva de todas las instituciones establecidas. Los reyes no querían súbditos que pensaran por sí mismos. Los sacerdotes no querían congregantes que cuestionaran la autoridad religiosa. Los comerciantes ricos no querían trabajadores que entendieran cómo funcionaba realmente la economía. ¿Y qué pasó cuando Spinoza intentó compartir estas ideas con el mundo? La reacción fue exactamente lo que había anticipado: violenta hostilidad de parte de prácticamente todas las autoridades establecidas. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas fueron declaradas heréticas y él mismo fue amenazado constantemente con violencia física. Pero lo más desalentador para Spinoza no era la hostilidad de los poderosos, era la hostilidad de las propias víctimas del sistema. La gente que más se beneficiaría de sus ideas era frecuentemente la más resistente a considerarlas. Preferían la seguridad de la esclavitud familiar a la incertidumbre de la libertad desconocida. ¿Te ha pasado esto cuando has intentado compartir ideas liberadoras con personas que están atrapadas en sistemas opresivos? ¿Has notado cómo a veces reaccionan como si estuvieras tratando de lastimarlos en lugar de ayudarlos? Spinoza había descubierto algo profundamente inquietante sobre la naturaleza humana: que la mayoría de la gente no quiere ser libre. La libertad requiere responsabilidad, y la responsabilidad requiere esfuerzo, y la mayoría prefiere la comodidad de dejar que otros tomen las decisiones difíciles. Esta observación lo llevó a una de sus conclusiones más pesimistas: que las ideas verdaderamente liberadoras siempre serían minoritarias. La mayoría de la humanidad continuaría prefiriendo varios tipos de servidumbre voluntaria a la autonomía genuina. Pero esto no lo desanimó completamente. Si incluso una pequeña minoría de personas podía liberarse de los sistemas de control mental tradicionales, eso sería un progreso significativo, y quizás, con el tiempo, esa minoría podría influenciar gradualmente a otros. Además, Spinoza se daba cuenta de que la verdad tenía una ventaja inherente sobre la falsedad: funcionaba mejor. Los sistemas basados en comprensión racional de la realidad producían mejores resultados que los sistemas basados en ilusiones y supersticiones. Eventualmente, la superioridad práctica de sus ideas se volvería obvia incluso para quienes inicialmente las resistían. Pero ¿qué tan lento sería este proceso? ¿Cuántos siglos tomaría para que la humanidad se liberara de las cadenas mentales que había llevado durante milenios? Spinoza sabía que no viviría para ver la vindicación completa de sus ideas, pero creía que había hecho su parte al plantar las semillas que eventualmente crecerían hasta convertirse en un bosque de mentes libres. La persecución que enfrentó durante su vida fue implacable.
No solo fue excomunicado de la comunidad judía, también fue atacado por autoridades cristianas de todas las denominaciones. Sus libros fueron prohibidos en prácticamente todos los países europeos. Hubo múltiples intentos de asesinarlo y tuvo que vivir bajo protección constantemente. ¿Por qué tanto miedo a las ideas de un solo hombre? Porque los poderosos entendían instintivamente que estas ideas amenazaban los fundamentos mismos de su autoridad. Si la gente aceptaba que podía desarrollar su propia ética racional sin depender de autoridades externas, entonces reyes, papas y todos los demás autoproclamados representantes de la voluntad divina se quedarían sin trabajo. Pero la persecución también tuvo un efecto no intencional. Creó una red underground de pensadores que preservaron y desarrollaron las ideas de Spinoza en secreto. Durante los siglos XVII y XVIII, había círculos clandestinos de espinozistas por toda Europa, copiando sus manuscritos a mano, discutiendo sus ideas en reuniones secretas y gradualmente preparando el terreno intelectual para la Ilustración. Estos discípulos secretos eran una colección fascinante de individuos, científicos que aplicaban el método racional de Spinoza a la investigación natural, filósofos que desarrollaban las implicaciones de sus ideas en nuevas direcciones, y activistas políticos que trabajaban para crear sociedades más libres y justas. ¿Te das cuenta de la ironía? Al intentar suprimir las ideas de Spinoza, las autoridades establecidas habían creado exactamente las condiciones que permitirían que esas ideas se extendieran más efectivamente. La persecución había transformado una filosofía académica en un movimiento revolucionario underground. Para el siglo XVIII, las ideas que Spinoza había desarrollado en aislamiento habían comenzado a emerger en la superficie de la cultura europea. Voltaire, aunque nunca admitió la influencia directamente, claramente había absorbido las técnicas de crítica bíblica de Spinoza. Diderot y los enciclopedistas estaban aplicando principios spinozianos a la reorganización del conocimiento humano. Los revolucionarios franceses estaban usando argumentos spinozianos para justificar la eliminación de las monarquías que afirmaban autoridad divina. Pero ¿qué pensaría Spinoza de cómo sus ideas habían evolucionado en manos de otros? Probablemente estaría fascinado por el progreso, pero también preocupado por las distorsiones. Muchos de sus supuestos seguidores habían adoptado su crítica destructiva de las autoridades tradicionales sin desarrollar completamente su alternativa constructiva. Habían aprendido a destruir los viejos sistemas de control, pero no habían aprendido a construir la autonomía individual genuina que podría reemplazarlos. El resultado era que muchas de las revoluciones liberadoras del siglo XVIII simplemente habían reemplazado una forma de autoritarismo con otra. En lugar de reyes que afirmaban autoridad divina, tenían demagogos que afirmaban representar la voluntad del pueblo. En lugar de sacerdotes que interpretaban textos sagrados, tenían intelectuales que interpretaban ideologías seculares. Las formas habían cambiado, pero la estructura psicológica básica permanecía igual: masas dependientes buscando autoridades externas que les dijeran qué pensar y cómo vivir. ¿Te resulta familiar este patrón? ¿Cuántas revoluciones liberadoras has visto que terminan creando nuevas formas de opresión? Spinoza había anticipado este problema. Sabía que no bastaba con destruir las autoridades falsas. También había que desarrollar la capacidad individual de vivir sin autoridades externas, y eso requería un tipo de educación completamente diferente del que existía en cualquier sociedad de su época. Su visión educativa era radical. En lugar de entrenar a los estudiantes para memorizar y obedecer, las escuelas deberían enseñarles a pensar críticamente y a desarrollar su autonomía moral. En lugar de transmitir dogmas establecidos, deberían proporcionar herramientas para investigar la realidad directamente.
Pero ¿cómo se vería en la práctica este tipo de educación? ¿Cómo enseñarías a un niño a desarrollar su propia ética racional sin caer en el relativismo total? Spinoza había desarrollado ideas específicas sobre esto. Los niños comenzarían estudiando su propia naturaleza. Cómo funcionan sus cuerpos, cómo operan sus mentes, qué tipos de actividad los hacen sentir más vivos y capaces. Gradualmente expandirían este autoconocimiento para incluir comprensión de cómo interactúan con otros seres humanos y con el ambiente natural. En lugar de memorizar reglas morales abstractas, aprenderían a observar las consecuencias reales de diferentes tipos de comportamiento. En lugar de aceptar afirmaciones autoritarias sobre lo que es verdadero, aprenderían métodos para investigar la realidad por sí mismos. El proceso sería gradual y cuidadosamente estructurado. Los niños pequeños necesitan cierta cantidad de estructura externa mientras desarrollan sus capacidades internas, pero el objetivo siempre sería moverlos hacia mayor autonomía e independencia de pensamiento. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si este tipo de educación hubiera sido implementado masivamente durante los últimos 3 siglos? ¿Cuántos de los problemas sociales que enfrentamos hoy podrían haber sido evitados si la gente hubiera sido entrenada para pensar críticamente en lugar de obedecer ciegamente? Pero Spinoza también se daba cuenta de que este tipo de cambio educativo enfrentaría resistencia masiva de todas las instituciones que dependen de mantener a la gente en estados de dependencia intelectual. Las iglesias no querían feligreses que cuestionaran dogmas religiosos. Los gobiernos no querían ciudadanos que cuestionaran autoridad política. Las corporaciones no querían trabajadores que entendieran cómo funcionaba realmente la economía. La educación genuinamente liberadora amenazaba los intereses de prácticamente todos los grupos poderosos. Por eso había sido tan difícil implementar reformas educativas reales, y por eso la mayoría de los sistemas educativos seguían siendo fundamentalmente autoritarios, incluso cuando afirmaban ser progresivos. Pero ¿qué pasaría si, a pesar de toda la resistencia institucional, las ideas de Spinoza continuaran extendiéndose? ¿Qué pasaría si eventualmente alcanzaran una masa crítica de personas que hubieran desarrollado genuina autonomía intelectual y moral? Esta posibilidad era lo que había sostenido a Spinoza durante los años más difíciles de su vida. Creía que la verdad eventualmente prevalecería, no porque fuera apoyada por autoridades poderosas, sino porque funcionaba mejor que la falsedad para resolver los problemas reales de la vida humana. Y de hecho, durante los siglos que siguieron a su muerte, sus ideas continuaron extendiéndose y evolucionando, incluso cuando eran oficialmente suprimidas. La ciencia moderna adoptó su método de investigar la naturaleza sin depender de autoridades tradicionales. La democracia liberal adoptó su principio de que las reglas sociales deben emerger del consenso racional en lugar de la imposición autoritaria. La psicología moderna adoptó su comprensión de las emociones como fuentes de información en lugar de enemigos que suprimir. ¿Pero hemos realmente progresado tanto como Spinoza había esperado? ¿O seguimos siendo fundamentalmente vulnerables a los mismos tipos de manipulación que él había identificado en los 10 mandamientos? La respuesta es compleja. Por un lado, hay evidencia clara de progreso. Más gente tiene acceso a educación, información y oportunidades para desarrollar pensamiento crítico que en cualquier momento previo de la historia humana. Las ideas que eran radicalmente subversivas en el siglo XVII ahora se enseñan en universidades públicas. Por otro lado, las técnicas básicas de control mental que Spinoza había identificado simplemente han evolucionado para adaptarse a nuevas circunstancias. En lugar de sacerdotes que afirman interpretar la voluntad divina, tenemos expertos que afirman interpretar datos científicos complejos.
En lugar de textos sagrados incuestionables, tenemos narrativas mediáticas que son repetidas hasta que se vuelven incuestionables. ¿Te das cuenta de cómo funciona? La forma ha cambiado, pero la estructura psicológica permanece igual. Autoridades que afirman acceso especial a la verdad. Masas que prefieren la comodidad de la obediencia a la responsabilidad del pensamiento independiente y sistemas de recompensa que castigan la disidencia y premian la conformidad. La pregunta que enfrenta nuestra generación es la misma que enfrentó Spinoza. ¿Es posible que los seres humanos vivan como individuos genuinamente autónomos o estamos condenados a alternar eternamente entre diferentes formas de servidumbre voluntaria? La respuesta que Spinoza había desarrollado seguía siendo relevante. Es posible, pero solo para aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo difícil de desarrollar comprensión racional de su propia naturaleza y circunstancias. La libertad no es un regalo que pueda ser otorgado desde afuera. Es una capacidad que debe ser desarrollada desde adentro. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa todo esto para ti personalmente? ¿Estás satisfecho viviendo según reglas y autoridades que otros han establecido para ti? ¿O estás dispuesto a emprender el trabajo más difícil, pero más gratificante de desarrollar tu propia comprensión ética basada en el conocimiento racional de quién eres realmente? La revolución que Spinoza había iniciado no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Cada persona que desarrolla genuina autonomía intelectual y moral es una continuación de esa revolución. Cada persona que aprende a pensar por sí misma, en lugar de aceptar ciegamente las afirmaciones de autoridades externas, está llevando adelante el proyecto que él había comenzado. Los 10 mandamientos habían caído. La pregunta ahora era, ¿qué construiríamos en su lugar? Y esa construcción dependía no de líderes o instituciones, sino de individuos como tú, que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad aterradora y liberadora de vivir como seres humanos completamente autónomos. ¿Estás preparado para esa libertad? ¿Tienes el valor de vivir sin las muletas cómodas de las autoridades externas falsificadas? Porque si lo tienes, entonces eres parte de la revolución más importante en la historia de la humanidad. La revolución que finalmente liberará a nuestra especie de las cadenas mentales que hemos llevado durante milenios. El futuro de la humanidad no depende de nuevos líderes o nuevas instituciones. Depende de individuos que han desarrollado la capacidad de pensar por sí mismos, sentir por sí mismos y elegir por sí mismos basándose en comprensión racional de la realidad. Spinoza había mostrado el camino. Ahora depende de nosotros decidir si tenemos el valor de seguirlo. ¿Estás listo para comenzar ese viaje? ¿Estás listo para descubrir quién podrías ser si vivieras según tu propia comprensión racional en lugar de según las reglas que otros han inventado para controlarte? La respuesta a esa pregunta determinará no solo el curso de tu propia vida, sino el destino de toda la civilización humana. Porque al final, la pregunta no es si los 10 mandamientos vinieron de Dios. La pregunta es si tenemos el valor de vivir como si fuéramos capaces de algo mejor que la obediencia ciega a autoridades arbitrarias. Spinoza creía que sí, y había dedicado su vida a demostrárselo al mundo. Ahora es tu turno de decidir si tenía razón.